Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy a la materia de contabilidad. El día de hoy en nuestra clase vamos a ver un repaso de los temas que hemos visto durante estas semanas de la materia de contabilidad, ¿ok? Con el fin, pues, de hablar como tal, pues, de genéricamente de lo que es la contabilidad y de todo lo que estuvimos viendo durante la semana, ¿sí? Recordemos, pues, que el objetivo, vaya, de esta materia como tal, pues es que ustedes sean capaces de consolidar y aplicar, pues, conocimientos fundamentales de contabilidad adquiridos a lo largo del curso, ¿sí? La capacidad de realizar registros contables, principios contables también que los puedan aplicar y resolver problemas prácticos. También, pues obviamente de ustedes que fortalezcan pues el área de analizar y comunicar información financiera, facilitando pues una base sólida, ¿sí? Para estudios avanzados en contabilidad y pues disciplinas afines, ¿verdad? Como finanzas, por ejemplo. Y bueno, recordemos que hemos visto durante estas semanas, pues lo que es la contabilidad, tanto como pues, su concepto, la importancia, los principios incluso hasta llegamos a tener pues un poco de la historia de la contabilidad, de lo que nos ha llevado desde tiempos remotos hasta lo que es la contabilidad hoy en día, ¿verdad? Y bueno, nos dice, por ejemplo, el concepto de contabilidad es el proceso de identificar, medir, registrar y comunicar la información financiera de una entidad para ayudar a los usuarios a tomar decisiones económicas. Su objetivo principal es proporcionar datos precisos y relevantes que reflejen la situación financiera y los resultados operativos de una organización. O sea, la contabilidad bien nos está diciendo, es un proceso, ¿sí? Un proceso en el cual nosotros tenemos que registrar para después de registrar esta información que registramos, comunique cierta información, ¿sí? Comunique una información financiera que a las organizaciones, a ciertos usuarios los van a apoyar para realizar, pues, importantes tomas de decisiones. Y evidentemente, pues obviamente, pues no solamente nos va a ayudar con eso, sino también obviamente con fines de, pues más adelante lo van a ver, pues con la determinación de cálculos e impuestos. Los principios usuarios de la información contable incluyen a los propietarios, inversores, acreedores, directores y otros interesados. Cada uno de estos usuarios utiliza la información contable para tomar decisiones específicas, como evaluar la rentabilidad, la solvencia y el rendimiento de la empresa. Y pues obviamente lo que nosotros registramos y vamos a hacer para tener como esta información y mediante esta información que vamos a registrar vamos a comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? Pues información financiera. ¿Para quiénes? Pues aquí nos están mencionando quiénes van a ser como los principales usuarios que nos van a requerir de esta información financiera. Claro. Y evidentemente, si tenemos un proceso y un registro malo de contabilidad, pues evidentemente vamos a entregar información errónea, ¿sí? Y es muy importante aprendernos el proceso de contabilidad, tanto como del cargo y del abono. ¿Por qué? Porque donde tú te equivoques o donde nos equivocamos en hacer un registro erróneo, puede llevar, o sea, realmente nos llega a afectar mucho en cuestión de decisiones y también pues obviamente de ya al momento de que ustedes están leyendo pues los estados financieros. La contabilidad es fundamental para la toma de decisiones empresariales ya que proporciona una base para la planificación y el control financiero. Sin información contable precisa, las decisiones sobre inversiones, financiamiento y operaciones pueden estar basadas en datos incorrectos, lo que puede afectar negativamente la eficiencia y la viabilidad de la empresa. Evidentemente, si nosotros llegamos a registrar
la importancia de tener, bueno, una buena contabilidad. Si nosotros llegamos a registrar algún mal asiento contable, pues evidentemente nuestros financieros van a estar erróneos. En el caso que nos lleguen a pedir o solicitar estos financieros para algún, ya sea algún crédito, algún préstamo, etcétera, pues obviamente va a ser negativo, ¿sí? Porque pues no se va a ver bien como si llegamos como a registrar, tener un mal registro contable, pues evidentemente nos va a afectar, ¿sí? Y bueno, en sí, esto recuerda, es como el concepto genérico de contabilidad, los principios, los fundamentos y la importancia, pues, de tener una buena contabilidad dentro, pues, desde un inicio, simplemente desde el registro, tener registros contables muy precisos. También la siguiente clase hablamos de lo que es los principios contables fundamentales, ¿sí? Recordemos que cuáles son los principios fundamentales. Recordemos que es entidad económica, continuidad, unidad monetaria, periodicidad y costo histórico. Recordemos cada uno de los conceptos que vimos en su momento. El principio de identidad económica establece que los registros contables deben mantenerse separados para cada entidad económica, sin mezclar las finanzas personales con las de la empresa. Esto asegura que la información financiera sea precisa y relevante para la entidad específica. El principio de continuidad. El principio de continuidad supone que la empresa continuará operando en el futuro previsible, lo que permite la evaluación de activos y pasivos en base a esta suposición. Si se espera que la empresa no continúe, se deben aplicar principios contables distintos. El principio de unidad monetaria. Sostiene que las transacciones deben registrarse en términos de una moneda común. Esto facilita la comparación y el análisis de la información financiera. El principio de periodicidad requiere que la información financiera se reporte en periodos regulares como trimestres o años para evaluar el desempeño en intervalos consistentes. Y el principio de costo histórico establece que los activos deben registrarse al costo original de adquisición, proporcionando una base objetiva para la valoración de los activos. ¿Sí? Cada uno de estos principios contables fundamentales, como dice su nombre, son fundamentales, ya que si no llegamos como, no es como tal un proceso, no es un proceso como se puede quizás ver en la diapositiva, sino es un principios que debemos de tener hacia un registro eficaz en la contabilidad. ¿Sí? Y según, pues obviamente, el momento en el que se esté pasando dentro de una organización es el principio que el cual se va a determinar. Evidentemente, por ejemplo, nos dice, suponiendo el principio de unidad monetaria. Pues el principio de unidad monetaria nos está diciendo, tenemos que tener un registro con una misma moneda, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, hoy en día, pues ya se tienen cuentas incluso en dólares y en euros, etcétera, y pues obviamente se tiene que hacer un registro contable en donde haces la diferencia, haces un asiento contable donde haces vaya, la diferencia de esta moneda para tenerlo todo con una misma moneda, que sea en pesos. O sea, toda tu contabilidad debe estar en pesos, ¿sí? Y esto, pues, es el deber ser sí o sí. Y es uno de los principios. El otro principio, pues, por ejemplo, es el de la periodicidad, ¿sí? Es que dice que requieren la información financiera, pues, mediante reportes. Normalmente hoy en día los manejamos mensualmente, cada mes, ¿sí? Por la cuestión de determinación de impuestos, pero también para poder revisar como estos intervalos en cuestión a la información financiera, al balance general, estos resultados para poder revisarlo y evaluarlo, pues puede ser mediante intervalos de trimestres o años para evaluarlo, ¿sí? El principio de costo histórico, pues que los activos se deben de registrar al costo original de adquisición, proporcionando una base objetiva para la evaluación de los activos. En este caso puede llegar a aplicarse lo que es la depreciación o la amortización, ¿sí? Según sea el caso, y es por eso que debemos como registrarlos con el valor el cual
se está comprando ese día, el valor que está teniendo, de la moneda que está teniendo y conforme pasa el tiempo, pues hay que revisar cuánto se está depreciando y cuánto se está amortizando para también igual registrarlo y ver en qué manera se están moviendo nuestros activos, ya que eso también afecta directamente al balance general, que es pues, en sí, información financiera. Y en la parte, por ejemplo, principio de identidad económica, creo que no hay ninguna duda, pues son los registros contables que se deben de mantener separados, evidentemente sin mezclar pues las finanzas personales, ¿sí? Esto hablando pues de una organización e incluso también puede ser en la contabilidad dentro de una persona física, ya que es recomendable tener como separado la parte de de tu negocio como empresario y tus finanzas personales, pues muy aparte. Y bueno, el ciclo contable también es otro de lo que, tema del cual vimos, en el cual vimos fases del ciclo contable, el registro de transacciones, la elaboración de estados financieros. Sí, vamos a leer los siguientes conceptos. El ciclo contable es el proceso completo de registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras para preparar los estados financieros. Y recordemos que en los estados financieros, que incluye, pues, las diferentes fases, que es desde el registro inicial de las transacciones hasta la presentación de informes financieros. ¿Qué quiere decir? Desde el registro donde nosotros vamos creando cada asiento contable dentro de nuestro, ya sea por algún sistema o manualmente, etcétera, hasta la presentación de estados financieros, que es cuando ya obtenemos nuestro estado de resultados, nuestro balance general y ya por así ya tenemos esta presentación. Las fases del ciclo contable, ¿cuáles son las que incluyen? Pues es la identificación y análisis de transacciones, el registro en libros contables, la elaboración de ajustes y la preparación de estados financieros como el balance general y el estado de resultados. Esto quiere decir, pues es como tal el proceso, cuando se encuentra uno en medio, que es cuando usted está creando toda esta información. El registro de transacciones nos dice que implica anotar las transacciones en un libro diario, utilizando el método de partida doble que requiere cada transacción afecte al menos dos cuentas. Posteriormente se trasladan al libro mayor y se ajustan para reflejar con precisión la situación financiera de la empresa. ¿Qué quiere decir? En este caso es de que primero tenemos que registrarlo mediante un asiento contable, después todos estos asientos contables se pasan a una balanza de comprobación, que es el libro mayor, y ya después de que tenemos el libro mayor, viene el siguiente paso, que es la elaboración de estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Proporciona una visión integral de la situación financiera y el rendimiento de la empresa. Estos estados deben ser preparados de acuerdo con los principios contables y las normativas aplicables, ¿sí? Entonces, ya tenemos el registro de las transacciones, las pasamos todos los asientos. Estos se pasan al libro mayor, que es la balanza de comprobación. Después de que tienes la balanza de comprobación limpia, ajustada y con los saldos reales, se pasa a la elaboración de los estados financieros, ¿sí? Con la elaboración de estados financieros, ahora sí, ya es donde podemos ver como una visión de la situación financiera de la organización. Y bueno, para también, obviamente, tener el registro, pues tenemos que ver lo que es las cuentas contables. ¿Cómo, eh, cuáles son este tipo de cuentas contables? Pues obviamente se define primero entre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Vamos a ver lo que vimos y vamos a ver ahorita el concepto y lo cual nos decía que era la clasificación y el registro de cuentas, ¿sí? Y cómo es como lo podemos aplicar. Las cuentas contables, recordemos, se dividen en cinco categorías que nos menciona activos pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Cada categoría tiene una función específica en la contabilidad y ayuda a clasificar y organizar la información financiera.
Recordemos que, por ejemplo, activos, pasivos y patrimonio son los que van en el estado de resultados. Ingresos y gastos son los que nos mencionan en en el balance general, activos, pasivos y patrimonio, e ingresos y gastos son los que van en el estado de resultados. ¿Ok? Para obtener, pues, al final, ambos se entrelazan. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener tu estado de resultados para poder tener tu balance general, ya que en el balance general depende mucho del estado de resultados porque se tiene que registrar una utilidad o pérdida y es la que se pone en el balance general, así que van entrelazados. Y pues evidentemente cada uno tiene una función específica en la contabilidad, ¿sí? Que nos va a ayudar a clasificar y organizar la información financiera, que pues es como les comento ahorita mismo. Los activos representan los recursos que posee una empresa, ¿sí? Y que se espera que generen beneficios futuros. Nos ponen, por ejemplo, el efectivo, cuentas por cobrar y propiedades. Los pasivos son las obligaciones financieras de la empresa, como préstamos y cuentas por pagar, ¿sí? Y el patrimonio. El patrimonio representa la participación de los propietarios, que viene siendo el capital. Sí, en la empresa, que incluye el capital social y las entidades y las utilidades retenidas. Los ingresos son las entradas de dinero generadas por las actividades de la empresa, mientras que los gastos son las salidas de dinero relacionadas con las operaciones diarias. Cada cuenta se clasifica y registra de acuerdo con su categoría. Por ejemplo, una cuenta de efectivo se clasifica como un activo corriente, mientras que una cuenta de deuda a largo plazo se clasifica como un pasivo no corriente. Y bueno, esto de las cuentas, pues evidentemente lo tenemos que tener muy claro si queremos pasar a el tema, por ejemplo, al tema anterior que vimos, lo que es el ciclo contable, ¿sí? Para pasar al ciclo contable, pues tienes que tener bien en cuenta las cuentas contables. Y bueno, también vimos lo que es el estado de los estados financieros. Los estados financieros, recordemos, pues al final es lo que nos viene como resultado de el registro de las cuentas y de toda la contabilidad, ¿sí? Es como el fin, eh, el objetivo final, ¿sí? Uno de los objetivos más bien importantes, pues son los estados financieros, ya que mediante estos, pues se constituyen y se realizan y se hacen, pues, tomas de decisiones importantes. Igual también, pues, obviamente se hace lo que es pues, la parte de si hay o no hay crédito, si nos dan o no nos dan un crédito, si tenemos nosotros efectivo o lo del movimiento de la empresa lo podemos ver mediante los estados de resultados, ¿sí? Y bueno, leíamos cada uno de los estados de resultados que nos presentan aquí. El balance general proporciona una visión general de la situación financiera de la empresa en un momento específico, mostrando la relación entre activos, pasivos y patrimonio, ¿sí? Se divide en dos partes, los activos se enumeran en un lado y los pasivos y el patrimonio se representan en el otro lado, ¿ok? ¿Qué nos dice el balance? Para que te cuadre un balance, debes de tener tus activos, ¿sí? Todos tus activos, corrientes y no corrientes, y lo que te dé de pasivo más capital te debe de dar exactamente lo mismo que tienes en tus activos, ¿sí? Recordemos la partida doble. Entonces, si no hay una partida doble, no está bien el balance general, evidentemente. Entonces, recordemos, el activo es igual a pasivo más patrimonio. Este es el balance general y al final es el resultado, tienen que dar la partida doble, o sea, los montos tienen que estar por igual. En dado caso que no lo sea así, pues obviamente, evidentemente, está mal el balance general, ¿sí? El estado de resultados muestra la rentabilidad de la empresa durante un periodo específico, detallando los ingresos y los gastos, incluye elementos como ventas, costos de bienes vendidos, gastos operativos y utilidad neta, ¿sí? El estado de resultados,
pues nos detallan como los ingresos, específicamente los ingresos que estamos teniendo, los vendas o no los, o más bien, los cobres o no los cobres, o sea, si te ingresa el dinero o no te ingresa el dinero, es más que nada como para saber qué tantas ventas estás realizando, ¿sí? Pero también a esto, pues evidentemente vas a tener costos o gastos, ¿sí? Como por ejemplo el gasto de la nómina, pago de servicios, etcétera. De esto en tu operación es más que nada como operativo para saber si te estás teniendo utilidad o pérdida, ¿sí? Y el estado de flujo de efectivo detalla las entradas y salidas de efectivo en tres áreas. Actividades operativas, que son las operaciones diarias, actividades de inversión, que es la compra y venta de activos, y actividades de financiación, que es el financiamiento de la empresa, ¿sí? Y este estado ayuda a evaluar la liquidez y la capacidad de la empresa para generar efectivo. En sí, como el estado de flujo, pues es para saber qué tanto flujo estás teniendo en pues en dinero, monetariamente, evidentemente, y cuánto dinero vas a tener monetariamente a corto plazo, ¿sí? Entonces, como el flujo que se ve reflejado en sí en tu estado de cuenta. Así que, pues prácticamente, de hecho, sí, va tomado de la mano el estado de flujo de efectivo con tu estado de cuenta. Y esto pues, también es un estado financiero muy importante, ya que muy a menudo incluso de hecho, para mí es uno de los más importantes el estado de flujo, porque al final es lo que tenemos como muestra, eh, pues físicamente lo podemos ver, ¿sí? Si en tu estado de cuenta no hay dinero, pues la verdad, ¿cómo vas a pagar tus deudas, tus gastos? En el caso, por ejemplo, del estado de resultados, sí, nos muestra que estás teniendo mucha venta, pero en el estado de flujo no tienes ingresos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tus clientes no te están pagando. ¿Dónde podemos ver que tus clientes no te están pagando? En el balance general. Y en el balance general que nos muestra, pues en la cuenta de clientes, ahí te va a venir de que, o de cuentas por cobrar, ahí te va a venir que está muy inflado el monto y evidentemente esto cuadra con el estado de flujo. ¿Por qué? Porque no hay una entrada de dinero. ¿Sí? Entonces, para mí, entonces, por eso es uno de los más importantes el estado de flujo y como más real. Y ahora, ajustes y correcciones contables. Los ajustes contables son necesarios para asegurar que los estados financieros reflejen con precisión la situación financiera y el rendimiento de la empresa. Los ajustes incluyen devengos, que son reconocimientos de ingreso y gastos en el periodo en que ocurren amortizaciones, que es la distribución del costo de los activos fijos a lo largo de su vida útil, y provisiones, que son estimaciones para obligaciones futuras. ¿Y cuál es la importancia de los ajustes en los estados financieros? Pues la importancia de los ajustes radica en su capacidad para garantizar que los estados financieros presenten una imagen fiel de la situación financiera y el rendimiento de la empresa. Sin ajustes adecuados, los informes financieros pueden ser engañosos y poco representativos. Y pues ejemplos de ajustes incluyen la amortización de equipos, el reconocimiento de ingresos devengados y la creación de provisiones para cuentas incobrables. Cada tipo de ajuste tiene un impacto específico en los estados financieros y debe ser realizado de manera precisa. Y bueno, estos son ajustes como ya más de entrado en la contabilidad, ya cuando lo estás generando, pues evidentemente van a ustedes, esto creo que lo van a ver ustedes ya más cuando estén en la práctica. Entonces, ténganlo presente, no lo olviden que van a tener, van a ver este tipo de ajustes y va aparte, va dentro de la contabilidad también. ¿Ok? Otro tema del cual también vimos fue los principios de contabilidad generalmente aceptados por GAP, que es la definición y propósitos de GAP. Pues los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de normas y directrices contables que las empresas deben seguir para garantizar la consistencia y la transparencia en la elaboración de los estados financieros. Estos principios proporcionan una base uniforme para la contabilidad y permiten la comparación entre diferentes entidades. ¿Sí? Los principios clave de GAP incluyen la consistencia, que es el uso de uniforme de métodos contables a lo largo del tiempo,
La revelación completa, que es la provisión de toda la información relevante en los estados financieros, y la prudencia, que es el reconocimiento de ingresos y gastos de manera conservadora. Las normas internacionales de información financiera, que son las NIF, también conocidas como International Financial Reporting Standards, son un conjunto de normas contables globales que se buscan armonizar la contabilidad a nivel internacional. La principal diferencia entre GAF y NIF es que GAF se enfoca en regulaciones nacionales, mientras que NIF busca estandarizar la contabilidad a nivel global. Vienen siendo como las reglas de cómo debemos realizar una correcta contabilidad, ¿sí? Viene desde el registro de asientos contables, desde la revisión de estados financieros, desde la interpretación de estados financieros, ahí nos lo van a mostrar. En lo que es en las GAP son para como las leyes o como las reglas de la contabilidad a nivel nacional, ¿sí? Y las NIF pues son a nivel internacional, ¿sí? Porque son muy importantes también a nivel internacional, porque hoy en día vemos y estamos, mediante la globalización, pues estamos viendo pues negocios con China, con Europa, con Estados Unidos, etcétera, pues obviamente tenemos que realizarlo la contabilidad correctamente a través, como nos dicen las NIF, ¿sí? Ya que pues estamos teniendo contacto pues a nivel internacional. Y bueno, pues los casos prácticos y ejercicios contables. Los ejercicios contables prácticos son esenciales para entender y aplicar los conceptos contables, que son ejemplos de ejercicios incluyen la preparación de un balance general, la elaboración de un estado de resultados y la realización de ajustes contables. ¿Sí? También nos menciona lo que es el análisis y la solución de problemas contables comunes, como la reconciliación de cuentas y la corrección de errores, son importantes para desarrollar habilidades prácticas en contabilidad. Los problemas contables pueden variar desde errores en el registro de transacciones hasta discrepancias en los estados financieros. La aplicación de conceptos contables en situaciones reales ayuda a consolidar el aprendizaje y a preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos contables en el mundo profesional. La práctica de casos prácticos y la resolución de problemas contribuyen a una comprensión más profunda y efectiva de la contabilidad. Y bueno, chicos, pues la verdad es que al final de cuenta la contabilidad es práctica, pero también es analítica. Entonces, si no lo practicamos, no vamos a poder analizarlo, no vamos a poder interpretar estos estados financieros que al final son el objetivo, ¿sí? Para que nosotros entregarlo como contadores, como administradores, a los socios, a los inversionistas, etcétera, de una organización. Y pues evidentemente, ¿cómo podemos llegar a tener como esta experiencia adentrada pues en la contabilidad y todos estos conceptos, pues es a través de la práctica y de ejercicios contables? Por ejemplo, en el caso mío, por ejemplo, a mí me ayudó mucho el libro de, creo que ya se los había mencionado, de Elías Lara. Elías Lara, en ese libro se llama Principios de Contabilidad, así se llama el libro de este autor, y a mí me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque ahí nos viene como tal prácticamente todos los principios contables, los conceptos, viene desde casos prácticos, la elaboración de cientos contables y también lo que es, pues, incluso hasta la elaboración de estados financieros, ¿sí? Con los casos que vienen ahí. Y pues obviamente te ayuda a la práctica, pues, y pues mediante la práctica es con la única forma en la cual nosotros vamos a poder como contadores entenderlo, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que hayan tenido un buen día, que vayan a tener un buen día en el momento que estén viendo esta clase grabada. Fue un repaso de todos los temas que vimos. Creo que la clase del día de hoy fue muy interesante ya que volvimos a retomar como todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Y y bueno, pues muchas gracias a todos por la atención. Sí, recordemos que la actividad de la semana se va a quedar un cuestionario en línea de 10 preguntas que abarcan pues los temas claves del curso. Sí, prácticamente son los temas claves, es prácticamente la presentación que vimos el día de hoy. Y pues ya saben, si tienen alguna duda durante la realización del cuestionario, pues comuníquense de inmediato, ya sea con
su tutor o conmigo también. Y mediante Teams, mediante la plataforma, déjenme un mensaje y yo con gusto los voy a estar apoyando, ¿vale? Entonces, asegúrense de tener, eso sí, buena conexión de internet para que no les vaya como a fallar el cuestionario y no lo vayan a tener como que, pues, interminado. Y bueno, que tengan un muy buen día y nos vemos próximamente.